Cuba. Qué linda es Cuba. Es linda, es preciosa y su gente es maravillosa. Y yo tengo grandes amigos cubanos. Hablaba yo de Justo Vasco, que es el padre de mi queridísima sobrina Laura, que si algún día ve este vídeo va a saltar de alegría. Mi querida sobrina Laura, que va a estudiar, por cierto, Relaciones Internacionales en la Universidad de Essex dentro de poco. Muy bien, mi chiquita. Es el padre de mi sobrina Laura. Leonardo Padura, que es un personaje extraordinario. Recorrí varios lugares con él, los compañeros de habitación. Un día me compré 3 pelotas para aprender a hacer malabarismo. Leonardo Padura me dijo: tienes 36 años, no vas a poder hacer malabarismo nunca. Le demostré a Leonardo Padura que se equivocaba y aprendí a hacer malabarismo. ¿Qué más? Todos los escritores de ciencia ficción, empezando por Daina Chaviano. Tengo un montón de amigos en Cuba y queridísimos, y he estado en Cuba un par de ocasiones. La primera vez que fui a Cuba fui como parte de un grupo de mexicanos y estadounidenses que hacíamos una reunión que se llamaba Tres Fronteras, y que encabezaba y organizaba Paco Ignacio Taibo, que tenía muy buena relación con el gobierno cubano. Entonces, pues yo allá fui a dar, porque había escrito novelas policíacas y porque me invitaron. Y llevábamos papelería para que los cubanos pudieran seguir escribiendo, porque ya no había papel en Cuba. Llevábamos cintas de máquina de escribir. Los jóvenes, muy jóvenes, no se enteran de qué estoy hablando, pero las cintas eran cintas de tela entintada que corrían de un carrete a otro en la máquina de escribir, que se entintaban con los tipos de la máquina, entintaban el papel. Entonces había unos que escribían manuscritos que ya eran fantasmas porque ya la tinta había desaparecido años atrás. Llevábamos bolígrafos, llevábamos hojas de papel, luego llevábamos disquetes, partes de computadoras, de PCs, muchas, porque el hijo de Justo Vasco, precisamente, que luego estudió física por aquí anda en Europa, el hijo de Justo Vasco les arreglaba las computadoras, los ordenadores a los escritores cubanos, del grupo de amigos que éramos más o menos. Entonces, pues allá fui a dar yo. Y yo preocupadísimo, nos van a pillar contrabandeando material de papelería e informático a Cuba. El de papelería supongo que era más inocente, pero como te tocara uno del Ministerio del Interior un poco mal pensado y mal tomado, y estos por qué están metiendo circuitos misteriosos, tarjetas de vídeo y tarjetas de disquete y cosas así a Cuba. Los disquetes también son una forma arcaica de almacenamiento de archivos. Pero al final, ¿no? Cuando salió mi maleta de la revisión en el aeropuerto José Martí, lo que se habían robado eran unos tenis rojo fuego tremendos que los llevaba yo porque el único lugar donde lo podías usar era en el trópico, porque si los usabas en cualquier lugar que no fuera el trópico, la gente te miraba raro. Unos tenis horrorosos. Bueno, pues algún funcionario cubano se quedó con ellos y allá fuimos a dar. Cuba es un misterio porque creó tantos sueños entre tantas personas en América Latina y en todo el mundo, que es horrible lo que pasó después. Les voy a contar, podría contar varias historias, y algunas ya están contadas en mi blog, en mi blog No Que Importe, pero la noche que cené con Fidel, estábamos, y se puede saber exactamente qué día fue, hubo una marejada terrible en Cuba que, por cierto, rompió los cristales rompió los cristales e inundó la Casa de las Américas, que está cerca de la costa. Una marejada tremenda. Yo recuerdo a Manuel Vázquez Montalbán nadando en un mar absolutamente picado entre los hoteles El Tritón y el Neptuno. Yo le decía: estás loco, te vas a ahogar, está cojonudo del agua ahí. Ese era Manuel Vázquez Montalbán. Y entonces no se pudo llevar a cabo la entrega de los premios de Casa de las Américas en Casa de las Américas, pues estaba inundada. Entonces fuimos a dar al hotel Habana, a la Habana Libre, que era el Habana Hilton, y el único hotel medianamente de lujo que hay en La Habana. Y ahí estuvimos y se entregaron los premios Casa de las Américas y nosotros éramos escritores invitados, que teníamos cara de gente muy interesada. Entonces, eso fue la segunda vez que estuve en Cuba, cuando estuve en la primera feria de libro que se hacía en años en Cuba. Porque el problema de Cuba es que cuando el tío Boris, o sea, cuando la Unión Soviética dejó de pagar las facturas, no tenían
no tenían nada. Cuba no había creado una economía funcional porque Fidel Castro era imbécil, era absolutamente incapaz de crear una economía funcional, y como la Unión Soviética les compraba los cítricos, el tabaco y la caña de azúcar a precios muy por encima del precio del mercado mundial, a cambio de ser su base de operaciones ahí junto a la península de la Florida, el día que Rusia dijo, ya no me interesa comprarte nada de eso, entonces se quedó Cuba, que no había comida, no había apagones por las noches, en fin, la situación era terrible, fue lo que se llamó el periodo especial. Y todo esto porque Fidel Castro nunca supo llevar a cabo, poner en pie una economía medianamente funcional. Vietnam puso en pie una economía medianamente funcional, igualmente bloqueado en 20 años, entre 75 y 95. Y Cuba en 60 años no lo ha podido hacer, y es por la ineptitud de sus dirigentes, no por otra cosa. Y por supuesto el bloqueo de Estados Unidos, que no hay bloqueo, el embargo comercial de Estados Unidos es el pretexto de siempre. Pero si ustedes buscan los datos de con quién comercia Cuba, verán que comercia con medio mundo, no le hace falta comerciar con Estados Unidos. El problema es que no tiene que vender. Y vive fundamentalmente de las remesas de dinero que envían los cubanos exiliados desde Estados Unidos y Europa. Porque Cuba no tiene que vender, pero socios comerciales tiene todos los que quiera. Holanda le compra hasta la risa, Canadá también, España no se diga. Busquen los datos, sí, son notorios. Entonces, ese día pues, estábamos en La Habana Libre con la entrega de los premios, y de pronto se acercó uno de estos señores misteriosos que aparecían en Cuba y decían, no hagan planes para cenar. Yo busqué a uno de mis amigos, no me acuerdo si a Padura o a quién. Dije, ¿qué quiso decir este? Que vamos a cenar con Fidel. Yo dije, ¿perdón? Sí. ¿Por qué no nos dice eso? No, porque aquí no es eso. En Cuba sí es no, no es sí, y tienes que preguntar siempre cómo hacer las cosas, porque todo tiene un doble entendido. Porque el discurso de la gente, ahora ya no, o ahora en menor medida, pero antes el discurso era, tus amigos te contaban una cosa cuando estabas en su casa, y cuando salías y estabas en público decían una cosa totalmente distinta, y tú dices, hace rato no creías en la censura y ahora estás aplaudiendo la censura en esta reunión que tenemos en la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, en la UNEAC, que es una casa preciosa en La Habana. ¿Por qué dices aquí lo contrario de lo que dijiste en tu casa? Dices, porque aquí me oyen. Aquí tengo que decir lo que debo decir para quedar bien con el régimen. En casa te cuento la verdad. Era el doble discurso. Entonces, bueno, pues ya nos enteramos que iban a venir por nosotros y nos iban a llevar al Consejo de Ministros, y por eso dejé esta foto, porque esto es el Consejo de Ministros, esto es el Palacio Central de Gobierno de Cuba, donde despachaba Fidel. Y allí nos depositaron y nos metieron en una sala enorme con un grupo de empresarios mexicanos que querían invertir en Cuba y con un congreso de médicos. A todos nos iba a recibir Fidel. Y todos veníamos a cenar con Fidel. No, lo de recibir no me enteré hasta después. Pero el chiste es que empezó a pasar el tiempo y no pasaba nada, y de pronto por allá se abrió una puerta y se hizo una fila y la gente empezó a seguir una fila. Para saber que estás en una burocracia, se hacen fila, estamos con problemas. Entonces yo no sabía si íbamos a recibir una tarjeta de racionamiento o qué, pero el hecho es que iba a haber una fila que avanzaba con cierta velocidad. Y hasta que damos la vuelta de una puerta me doy cuenta que Fidel Castro está saludando a todo el mundo de mano, y un atareadísimo fotógrafo toma la foto en el momento en que hace. Y el que estaba junto a él era, ahora se me va su nombre, un poeta, queridísimo poeta cubano, de voz muy grave siempre, que fue agregado cultural en México, en Argentina, en medio del mundo. Y entonces él iba diciendo a Fidel a quién estaba saludando, como si Fidel se fuera a enterar. Fulano de tal, poeta mexicano. Y foto. Dije yo, ahora tengo un problema. Este personaje tiene a mis amigos muertos de hambre. Mis amigos están sufriendo, y mis amigos dieron la vida por la revolución. Le reclamo y tengo un problema, armo un problema diplomático gordo, o pienso en el Fidel que nos dio sueños. Y dije, pues mira, por razones diplomáticas tú sonríes y no le digas nada, trata de aguantarte. Logré aguantarme, yo que soy tan boquiflojo. Entonces me acerqué y Roberto Fernández Retamar, el poeta, le dijo, Mauricio Suárez, escritor mexicano.
Y Fidel dijo, mucho gusto, y yo dije, pues no tanto, pero bueno, ya estamos aquí. Y luego estuvimos, por alguna extraña causa, como una hora hablando con Fidel en un lugar muy pequeño, un grupo de personas. No me acuerdo ya cómo ocurrió, porque mi memoria es así. Pero él nos estaba hablando de la marejada. Y de cómo él había salido en los barcos a ver cómo estaba la marejada, Cuba inundada. Me acuerdo que frente a la casa de Justo Vasco era un río que pasaba por allí. Entonces, y la impresión que me dejó es que este tío era capaz de venderle neveras a los esquimales, que tenía una enorme labia, un carisma aterrador. Te podía hacer creer lo que quisieras, y eso explicaba muchísimo toda la historia de Cuba, que no era fácil entender. En esos momentos con Fidel la entendías. El personaje parecía interesado en ti. Cuando tú decías algo, se volteaba como si fueras el tipo más importante del mundo, y asentía y señalaba con el dedo, y entonces te echaba su rollo. Pero te hacía sentir como si fueras importante, y todo lo que decías hubiera sido tenido en su más alta consideración para los siguientes años que tuviera al frente de la isla, que tuvo todavía un montón. El verdadero encantador de serpientes, el que puede ser el líder de una secta con toda la facilidad del mundo, el populista por excelencia, será Fidel. Luego ya nos pasaron a un bufete donde había de comida como para un regimiento 10 veces más grande que el nuestro. Entonces Fidel tuvo a bien disculparse porque, como estaban en periodo especial, no había langosta. Pero era lo único que no había. Todo lo demás que se puedan imaginar estaba allí. Y ahí estuvimos como 2 o 3 horas en las que Fidel Castro no comió. Se puso de pie en el dintel de una puerta. Él era un hombre de 1,90 de estatura como mínimo. En el dintel de una puerta con 2 guardaespaldas 10 centímetros más altos que él, los dos. Tipos gigantescos, unas manos como pencas de plátano, absolutamente hieráticos, además inmóviles, y toda la gente que quiso se acercó a pedirle, a decirle a Fidel. Mi máxima experiencia sobre la decepción en Cuba y la falta de esperanzas que todavía mantiene los millones de personas que viven en la isla, me la dio un personaje, y me voy a pasar unos minutos hoy, pero esto vale la pena. Me la dio un personaje que me vio. Yo me escapaba. Cuando tú vas allí te ponen un guía de turistas, que no es un guía de turistas, es un espía del Ministerio del Interior que trata que no te metas donde no debes y que no hables con gente con la que no debes. Yo me escapaba. Una de esas me escapé para el Habana Libre, en alguno de los 2 viajes que hice a Cuba, y estaba yo pajareando por allí, mirando a mi alrededor, tal, y un tipo se acercó y me dijo, muy serio, ¿no? Disculpe, ¿usted va a sentarse a tomar una copa? Depende, ¿no? ¿Le molestaría si me siento con usted y yo pago mi copa y me pide un whisky? Le dije, A ver, explícamelo. Es que yo no me puedo comprar un whisky en este establecimiento, en el bar del hotel. Aunque tengo los dólares, es ilegal que los use. Esto fue antes de que se dolarizara la economía en Cuba. Entonces necesito que usted como turista me invite. Dije, pero por supuesto, me parece absolutamente indigno que usted no se pueda sentar en una mesa a tomarse un whisky si tiene el dinero. Siéntese usted, y pedimos su whisky, mi cerveza, y estuvimos hablando. El hombre había peleado en la revolución, luego había peleado en Angola, había peleado en el Congo con el Che, y sin embargo no se podía tomar una cerveza en el bar, un whisky en el bar, como me lo podía tomar yo, que era un turista. Y lo que él me decía es, si se dedicaron tanto tiempo a enseñarme que todos somos iguales, ¿por qué no somos iguales? Decías tú, te puedo explicar mucho, en realidad, si todos somos iguales, pero nunca vamos a ser totalmente iguales. Pero cuando te llegaron a convencer de eso, te habían ya contado un cuento demasiado largo, te habían generado expectativas que nadie en el mundo puede satisfacer, y al mismo tiempo destrozaron tu juventud y te humillaron en tu edad adulta. Es una de las cosas con las que yo me quedé. Adoro a los cubanos, adoro Cuba y le deseo lo mejor, pero también deseo que salve esas pequeñas cosas que siempre eligen las dictaduras para demostrar que son maravillosas. La sanidad infantil, la educación infantil, la baja mortalidad infantil de Cuba, que todo el mundo la muestra como un gran logro de la revolución, y que lo es. Espero que la conserve cuando se deshaga del Partido Comunista Cubano. Espero que conserve
sus mejores logros, porque los ha habido, pero son insuficientes, pero son simple y sencillamente lo que se pone en el escaparate cuando todo el resto de las cosas que están en la tienda están podridas. Son los 3 panes que todavía no están aguzanados, que nos enseñan para tratarnos de convencer de que todo lo que se vende en la tienda es bueno, y no lo es, por desgracia. Así que mi relación con Cuba es tremenda, porque amando al país y amando mucho a su gente y teniendo grandes amigos cubanos, y como digo, mi sobrina favorita, hija de un cubano, no puedo ni siquiera ya guiñarle el ojo a aquello en lo que se convirtió la Revolución Cubana. E historias hay que algún día podré contar muchas más.